Bueno chicos, vamos a continuar con funciones. Ahora vamos a ver lo que se refiere a la función inversa. Una función f de a en b admite inversa o es inversible si existe una función, llamémosla g por ahora, de b en a, tal que la composición de f con g es la identidad en a y la composición de g con f es la identidad en b. De hecho, esta función, si existe, es única y se llama inversa de f y se nota inversa de f y se anota f a la menos 1. Veamos que efectivamente es única. Para probar que esa función es única, suponemos que existe otra de b en a, tal que la composición de f con h es la identidad en a y la composición de h con f es la identidad en b. Veamos que g es igual a h. Para eso vamos a tomar la función g y la vamos a componer con la identidad en b. G compuesta con la identidad en b. Y ahora cambiamos la identidad en b por la función identidad en b es h compuesta con f. Ahora, como sabemos que la composición es asociativa, componemos f con g y h con eso. Es decir, h con la composición de f con g. Pero la composición de f con g es la identidad en a, compuesta con h es la propia h, porque la identidad es el neutro en la composición, ¿sí? O sea que g es igual a h, esa función, si existe, es única y se llama función inversa de f. Vamos a demostrar una proposición muy importante que dice lo siguiente, que una función admite inversa si solamente si es biyectiva. Para demostrar eso, demostraremos para allá y para allá. Entonces primero suponemos que la función f de a en b admite inversa f a la menos 1 de b en a. Veamos que es biyectiva. Veamos que es biyectiva. Primero veamos que es inyectiva y luego que es surjectiva. Para eso, para ver que es inyectiva, tomamos sean a y a' pertenecientes a, tales que f de a es igual a f de a'. Y tenemos que demostrar que a es igual a'. Pero existe la función inversa, entonces lo que podemos hacer es aplicar la función inversa. Aplicamos en esta igualdad f a la menos 1 y queda f a la menos 1 de f de a igual a f a la menos 1 de f de a'. Pero esa es la composición de f con f a la menos 1 aplicado en a, y eso es la composición de f compuesta con f a la menos 1 aplicado en a'. Pero esto que está acá es la identidad en a. Entonces esto queda la identidad en a aplicado en a, y esto queda la identidad en a aplicado en a'. Es decir, que a es igual a a'. Para ver que es surjectiva, tomemos un b de b y veamos que existe alguien cuya imagen es b, sea b perteneciente a b.
Pero existe f a la menos 1, entonces sea a igual a f a la menos 1 de b, que existe porque f a la menos 1 es una función. ¿Sí? Ahora apliquemos f a. f a es f a f a la menos 1 de b. Eso es f a la menos 1 compuesta con f aplicado en b. Y eso, como es la identidad en b, esto es la identidad en b, es la identidad en b aplicado en b, o sea, es b. O sea que f de a es b. Cualquiera sea b en b, consigo una de a cuya imagen es b. Por lo tanto, la función f es biyectiva. Y hemos probado la ida. Ahora hay que probar la vuelta. Vamos a demostrar ahora la recíproca. Es decir, que la función, si f de a en b es una función biyectiva, admite inversa. Admite inversa. Definimos una función que va a ser su inversa. Por ahora la llamamos g, porque todavía no sabemos si es o no la inversa, de b en a, de la siguiente manera. G de i será un x si y solamente si f de x es i. O sea, atribuimos a i el x, siendo que f de x es i, y esto ocurre, esto está bien definido, pues por ser f surjectiva, x existe. Hay un x cuya imagen por f es i, por ser surjectiva. Y por ser inyectiva, x es único. Es el único que por f va ahí. ¿Sí? Entonces está bien definida. Ahora lo que hay que demostrar, hay que probar, que es realmente la inversa. Hay que probar que f compuesta con g es la identidad en a, y que f y que g compuesta con f es la identidad en b. Veamos entonces esa identidad. O sea que g compuesta con f es la identidad en b. Aplicamos g compuesta con f a i, y eso es f de g de i. Pero por definición, g de i, perdón, por definición no, g de i es x, o sea que esto queda f de x. Y por definición de g, esto es f de x. Y es f de x. Y f de x es i. O sea que g de f de i, que hemos probado que la identidad en b, perdón, hemos probado que g compuesta con f en i es exactamente la identidad en b en i. Y eso ocurre para todo i, con lo cual g compuesta con f como función es la función identidad en b. Ahora la otra composición, f compuesta con g en x, esto es g de f de x, esto es g de f de x que es i, y g de i es por definición x. O sea que f compuesta con g en x es la identidad en a en x.
Con lo cual, como esto ocurre para todo x de A, f compuesta con g como función es la función identidad en A. Y hemos demostrado que g, por lo tanto g, es la función inversa de f. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo muy sencillo. Vamos a tomar la función real f de x igual a x más 1 y vamos a ver si esa función es biyectiva o no. Y si es biyectiva sabemos que admite inversa. Entonces, ¿es inyectiva? Para eso vamos a suponer tomar x y x' pertenecientes a R tales que f de x sea igual a f de x'. Entonces, por definición, esto es x más 1 y esto es x' más 1. Resto 1 y queda x igual a x'. O sea que partimos de que f de x es igual a f de x' y llegamos a que x es igual a x', por lo tanto la función f es inyectiva. Veamos ahora qué es subyectiva, creo que acá me entra. Tomemos un i, sea i perteneciente a R, y vamos a ver si hay algún x que vaya a él. Sea f de x igual a x más 1 igual a i. ¿Quién es el x que va a él? X es i menos 1. F de i menos 1 es i menos 1 más 1 que es i. Entonces, dado un i cualquiera, hemos descubierto un x, que es el i menos 1, cuya imagen es i. Por lo tanto, la función es subyectiva. Como es entonces biyectiva, tiene inversa. Ahora vamos a ver quién es la inversa. La función es entonces f de x igual a x más 1. Lo que hacemos para buscar la inversa buscamos la inversa. ¿Qué hacemos? Ponemos f de x igual a x más 1 igual a i. Y de esta ecuación despejamos x. Queda x igual a i menos 1. Entonces, la función inversa f a la menos 1 de i, si quieren, es i menos 1. Esa es la función inversa. Si quieren ponerla con la misma variable de x, pueden cambiar las variables y expresar f a la menos 1 de x como x menos 1. Si hacemos los dibujos de las funciones, f de x es x más 1, es la identidad más 1, pasa por 1 y por 1, este es f. Y la función inversa f a la menos 1 es x menos 1, o sea que es la identidad bajada en 1. Esta es la función inversa, f a la menos 1. La gráfica, digamos, de la función inversa y la gráfica de la función f. La composición de esas dos funciones es la identidad. De una composición y la composición al revés. Las dos composiciones son la identidad en R.